editores invitados, Clodovaldo Hernández y Anaí Arismendi. Nuestros editores invitados, Valentina Badel, Miguel Ángel Pérez Pirela y Amílcar Figueroa. La novela de Clodovaldo, no me cabe absolutamente ninguna duda, es una novela extraordinaria. Una novela que no solamente atrapa al lector desde las primeras líneas, sino que lo va llevando por unos laberintos espirituales, racionales e irracionales, terrestres y celestes, nigrománticos y absolutamente burocráticos, es decir, la vida en general, visto bajo la perspectiva de un corredor. De hecho, alguna vez le sugería a Clodovaldo, no sé si se lo escribí, que por lo que había leído, la novela debería llamarse El Corredor. Es una publicación que invita además a conocer la reflexión sobre UNICEF y las investigaciones sobre cómo estas medidas coercitivas unilaterales impactan a la infancia y a su familia, por lo cual invita además a ejercer las acciones respectivas en un derecho ante las instancias de derecho internacional que deberían hace rato de Naciones Unidas haberle dado respuesta a esta problemática ante la solicitud de acciones urgentes y de retiro de las medidas coercitivas unilaterales realizadas por UNICEF. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos entre amigos, escritores, editores, periodistas, y los que no vinieron, ahí salieron en foto y en video, y los tenemos citados nuevamente para otro programa que haremos con ellos durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realiza en noviembre en el Laguito del Círculo Militar. Y empezamos con un poema escrito por uno de nuestros invitados, Clodovaldo Hernández. Maravilla. Devuelve la enramada un sol cortado, de cuadrículas, esquirlas y cuchillas, metáfora de luz y red de umbras, furor de blanco brillo salpicado, trama de naturales simetrías, retícula de asombros y destellos, que marcha tras la estela de los días, pequeña y olvidada maravilla, presente únicamente en quien la mira. Una maravilla, por ejemplo, la portada de este poemario, Reinventario, de Clodovaldo Hernández, de la editorial Nosotros Mismos. Pero hoy vamos a hablar del libro que mencionamos al inicio, de los libros que mencionamos al inicio, y vamos a empezar con Anaí. Anaí, acabas de venir de Cuba, has presentado el libro varias veces. Sí. Acabas de venir de Cuba, de un evento importante en el que no solamente hablaste del efecto de las medidas coercitivas unilaterales sobre nuestra infancia, sino sobre las familias. Y realmente es impactante porque también es una víctima, aunque no es un niño, Alex Saab. Alex Saab, preso político de Estados Unidos, perseguido porque quiso saltearse precisamente esas medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos ha ejercido ilegalmente sobre Venezuela, víctima del bloqueo, víctima de la persecución política de Venezuela, y como consecuencia sus hijos no pueden estar con él. Así que también es tema de tu libro, Infancia bajo asedio. Y
queríamos saber cuál fue tu motivación para hacer ese libro, que es muy bueno porque es muy profesional. No por pocas razones ganó el Premio Nacional de Periodismo. Bienvenida. Gracias, Marelcira. Bueno, y saludar para mí también es un gusto estar con Clodovaldo, con Valentina. Bueno, excusar a Milcar, que hoy estaba de viaje, porque Sí. el libro es de editorial Trinchera, una editorial con mucha historia también en el país, más de 100 títulos, que además le da un espacio también a los temas alternativos de la denuncia. Sí. Y en este caso, bueno, infancia bajo asedio, impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los niños, niñas y adolescentes, el caso Venezuela 2015, el 2019, si se quiere termina siendo prácticamente un expediente de todas las acciones criminales promovidas por Estados Unidos y los países aliados contra Venezuela y más de 30 países en el mundo, porque primero tenemos que ver que el tema del bloqueo es un tema global y por eso es que Venezuela está impulsando la iniciativa del mapa geopolítico de las sanciones como una herramienta para los países que hoy conformamos más del 28% de la población mundial, más del 70% del territorio en el planeta, a la cual se le están aplicando estas mal llamadas sanciones y en el marco de los cuales los niños, niñas y adolescentes se transforman en víctimas, si pasan de sujetos de derecho a ser víctimas de estas agresiones imperiales. En el caso venezolano, este es una investigación del 2015 al 2019, es decir, desde el anuncio del decreto Obama, que es la columna vertebral de todas las operaciones que luego se desarrollan en el país como parte de esta guerra multidimensional, hasta el 2019, cuando Estados Unidos pasa entonces a una nueva forma de agresión a través del gobierno autoproclamado. Todo esto, durante estos años, bueno, Venezuela tuvo, claro, hablamos del impacto de los niños directamente con datos nacionales e internacionales, pero cuando hablamos de los niños hablamos de la familia y hablamos de las mujeres, porque al final el objetivo político fundamental también es atacar a las mujeres que somos la vanguardia de la revolución bolivariana, porque cuando hay unas acciones que son acciones prácticamente de exterminio que impiden que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a los alimentos, que puedan comer y tener la ingesta calórica necesaria, cuando se impide que lleguen los medicamentos que necesitamos, se altera el plan de vacuna, se reducen las operaciones públicas más de la mitad, se impide que se puedan hacer la distribución gratuita de medicinas para pacientes, digamos, con enfermedades crónicas que siempre se han hecho en el país, sin hablar de lo que con el saqueo de SIGO trajo como consecuencia 52 niños fallecidos que no se pudieron operar de médula y de hígado, que son operaciones que venía financiando el gobierno. Cuando estamos hablando del impacto en la vivienda, cuando estamos hablando de impacto en el acceso a los servicios públicos, en los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando entonces de acciones que configuran crímenes de lesa humanidad. Entonces, ha sido un recorrido el libro y cuando yo siempre pregunto, bueno, ¿qué te pareció? Casi hay dos palabras unánimes entre indignación y rabia para no decir la otra. Porque ciertamente, ciertamente por eso digo, es un expediente que para vencer la desmemoria, porque no puede quedar impune, porque tiene rostro concreto quienes han venido aplicando estas acciones contra el país y que, bueno, nosotros debemos conocer y defender y en ese camino también reivindicar todo el papel que han jugado las misiones y toda la organización del Poder Popular para mitigar estas acciones. Hemos vencido en algunas, pero también, sobre todo, hemos mitigado, porque decir que la hemos vencido por completo sería decir que no han tenido un impacto, han tenido un impacto devastador y así lo reconoce Naciones Unidas, sobre todo en esos años, que en varios de los cuadros que están en la investigación se puede ver claramente cómo toda esa curva de crecimiento que venía trayendo el país hasta el 2015, bueno, comienza a bajar y comienza a alterarse producto hasta el 2019, producto de todas estas medidas coercitivas unilaterales, que hoy muchas de esos indicadores hemos logrado revertirlos, pero que fueron años muy duros para nuestra población. Claro, es un libro que para los periodistas es de mucha utilidad, porque tiene argumentos, tiene cifras, tiene cuadros comparativos. Es lo que nosotros tenemos que investigar cuando vamos a opinar, cuando vamos a redactar una noticia. Tenemos que tener libros como los de Anaí Arismendi a la mano. Anaí habla de Editorial Trinchera. Está también con nosotros Valentina Abadel, de Editorial Badel, que junto con Trinchera y La Iguana Ediciones hicieron posible un libro que ya no habla de la realidad, sino que habla de ficción, pero con unas pinceladas reales, que es el libro de Clodovaldo Hernández, esa larga infinita distancia que Isidoro Mesia,
que tenía páginas de una filosofía muy profunda y tenía páginas que a veces se le antojaban kafkianas. O sea, allí hay una persona que lee mucho y que en su oficio de periodista empieza a crear una ficción. Valentina, estas alianzas fortalecen, ¿verdad? La alianza entre la editorial Badel, que es legendaria, 50 años ha cumplido, es la homenajeada de la Feria del Libro, Trinchera y La Iguana, que son editoriales que tienen menos años trabajando, pero el mismo entusiasmo, ¿verdad? Totalmente, en la unión está la fuerza. Y esta es una muestra de que, bueno, acompañamos el nacimiento de un nuevo sello editorial, que es La Iguana Ediciones, que nos abrió en la plataforma digital un alcance, bueno, grandísimo, ¿no? Sí. Para lectores. Casi 4.000 descargas ha tenido ese libro. Correcto. De Clodovaldo y se hicieron 300 en papel, hay que hacer más en papel. Sí. Es un libro que merece estar en las estanterías de nosotros. De todos Eso los vamos a lectores. trabajar el año que viene. De hecho, lo estamos postulando para el Premio Nacional del Libro como mejor libro digital, Qué producto bueno. de la cantidad de descargas. Qué bueno. Y también como mejor portada, porque Sí. la verdad es una portada muy hermosa. Las que- portadas son de los hijos de Clodovaldo. Sí, Eso todo las que ver familia, que son dos ilustraciones. grandes talentos. Así es. Sí. Decíamos que Anaí acaba de presentar su libro en la 4ª Conferencia Internacional sobre Protección a la Infancia. Allí hizo denuncias importantes, también en nuestra embajada en Cuba, lo ha presentado también en la Feria del Libro de Caracas, lo ha presentado varias veces y debe seguir siendo divulgado el libro de Anaí. Pero el libro de Clodovaldo, decíamos, bueno, como yo soy atea, yo no creo en bautizo, pero como la costumbre aquí en Venezuela es que sí bautizo, entonces Clodovaldo dice, bueno, ya son tantas veces que vamos por bautizo, confirmación, primera comunión, ya hoy es el matrimonio. Sí, prácticamente. Cuéntanos, Clodovaldo, ¿te sientes satisfecho? Me imagino, porque imagínate que casi 4.000 descargas y los libros de papel prácticamente agotados, porque mucha gente nos ha pedido el teléfono de Clodovaldo para comprar el libro para regalar y a veces dicen, bueno, pero quedan poquitos, quedan poquitos. Sí. ¿Te sientes Bueno, satisfecho? y tú has sido un factor fundamental ahí porque mucha de la gente me dice, no, yo no sabía que habías escrito un libro, pero lo dijo María Alcira, entonces si lo dice María Alcira es señal de calidad, ¿no? Bueno, fíjate, ha sido lo contrario de Anaí en el sentido de que esto ha sido más bien como una especie de huida del periodismo, ¿no? Sí, exactamente. Porque Anaí se sumergió profundamente en el periodismo y yo más bien me escapé, ¿no? Porque, tenía mucho tiempo tratando de escribir literatura, de escribir narrativa, ¿no? Porque había escrito este otro libro que Sí, tú de presentaste al poesía. principio. Pero lo que pasa es que el periodismo es una pareja muy celosa, ¿no? Y entonces no lo deja a uno ni a sol ni a sombra, ¿no? Y había pasado muchos años sumergido también en el periodismo, un empleo y tigres, etcétera. Entonces, bueno, por fin me puse a escribir y sobre todo me ayudó la pandemia, Claro. porque cuando llegó la pandemia, como a todo el mundo, a mí me dio mucho miedo de morirme, ¿no? Y Empiezas a reflexionar Y en uno de los esos miedos que temas. tenía era que la novela estaba escrita pero por pedacitos. Entonces iba a quedar así como el tren este de Aragua, ¿no? Como el metro de Guatire, que pedacito es pedacito, pero no era nada. No son nada porque para un ferrocarril tiene que ser completo o no Claro. hay ferrocarril, ¿no? Y una novela también, y no había nadie que hubiera podido conectar esos pedazos porque, bueno, nada más que estaban, digamos, Suelto. en mi cabeza. Y empecé en el 2020, 2021 a acelerar la integración de esos trozos y bueno, logré terminarlo, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarme con Valentina por mera causalidad, no vamos a decir casualidad, porque a raíz también de la redacción del libro he empezado a ver mucho ese tema de las causalidades. Y bueno, ahí comenzó ese proceso que luego se complementó con lo de la creación del sello La Iguana Ediciones. Sí, muy interesante el libro porque habla, es un libro que uno no le consigue la clave y cuando ya cree que la halló, cambia, hace un giro. Y eso es muy apasionante cuando uno es lector, conseguir libros así también escritos y que van desde el humor hasta la tristeza, desde la ficción hasta los visos de realidad con los guiños hacia la ciudad de Caracas y hacia tantas cosas de ese corredor que Gustavo Pereira presentó también con tanto entusiasmo en la Feria del Libro.
Ahora, nosotros vamos a hacer un corte, pero vamos a recordar otro tema que a partir de este momento la Librería Mediática se une a la campaña en defensa de nuestro Esequibo venezolano, y al final del programa vamos siempre a poner el mapa completo de Venezuela, pero vamos a recomendar que lean es el más reciente libro de Luis Brito García sobre el tema de Guayana, del Esequibo, Guayana Nuestra, y recordemos lo que decía esta semana el presidente Nicolás Maduro acerca del tema. Todos tenemos que visibilizar el tema del Esequibo como nuestro. El Esequibo es un territorio nuestro y estudiar acerca del tema, que hay bastante material para hacerlo. Vemos eso, hacemos un corte y venimos con más de la Librería Mediática con nuestros invitados hoy en vivo desde los estudios de Venezolana de Televisión. Soy María Alcira Matú. Aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana. Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos, para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. Dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut, que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Pour qui? Vous avez le culot de venir ici? Mais ça va pas bien, vous. Pourquoi Henri Pic? Pourquoi toute cette mystification? J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Et pourquoi c'est vous, Sherlock Holmes? Parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale... J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombé sur la liste de courses de Proust. Toi. Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça a de la gueule. Regardez. Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Vous allez arrêter d'emmerder ma fille. Vous allez quand même pas nous menacer avec votre binette. Non, ça c'est une serre-faute. J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non? Vous pensez pas, Joséphine? Vous savez où il habite? Ah oui. Eh ben alors, il habite où? Il habite la dernière maison à la pointe du... Où? Infirmière? Il y a un problème là. Bueno, con esto ponemos en el tapete varios temas. Por ejemplo, las adaptaciones de las novelas al cine. A veces son versiones totalmente libres del director, a veces, como en este caso, son versiones que el escritor aprueba y que le parecen extraordinarias para divulgar el libro, como pasó con Andrea Camilleri y su serie Montalbano, personaje que hizo en homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y que recrea toda la serie del policía humanista, del policía maravilloso que es el comisario Montalbano, creado por Andrea Camilleri, que esta va a ser la última adaptación que se va a hacer porque Andrea Camilleri se nos fue. En el caso de ustedes también quería plantear
lo que le pasa a muchos escritores. Presentan los libros, son rechazados. La biblioteca de los libros rechazados en esa película, están allí una cantidad de libros que han sido rechazados por editoriales. A Galeano lo rechazaron en el Premio Casa de las Américas en su oportunidad. Y a García Márquez lo rechazaron en una editorial y otra lo aprovechó y bueno, se llenó. En el caso de las cosas que tú publicas, ¿cómo manejas eso de presentar, de ser rechazada, de luchar porque el libro sea publicado? Bueno, yo creo que mi experiencia sería mentira de decir que fue de repente tan difícil en el sentido de que conversando con Amílcar, con Editorial Trinchera, primero el tema tenía que ver, bueno, Amílcar Figueroa también la editorial es una editorial que también le da espacio al tema de la denuncia, claro, está comprometida, digamos, con todo lo que significa con este modelo de cambio. Y bueno, todos coincidimos que era un material importante que debía ser publicado, que esa denuncia debía seguir adelante y que además era un esfuerzo, ya que incluso, bueno, gran parte del material también se basa en toda la investigación que formó parte de mi tesis de maestría sobre el tema, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que a veces es muy difícil. Es difícil producirlo, por lo menos en mi caso fueron muchísimas madrugadas, porque después no te queda tampoco como que mucho tiempo. ¿A qué hora lo haces? Casi de la 1 a las 5 de la mañana vas sistematizando. Pero como el tema, como dice Clodovaldo, yo no me sumergí solo en el periodismo, sino también en la militancia de muchos años en el tema de infancia. Entonces, fluía como que era mi aporte a ordenar toda una serie de acciones que durante todos esos años nosotros hicimos, acciones de protección, de denuncias de la Fiscalía, organización del Poder Popular. Entonces, cómo darle una sistematización para que fuese un documento que pudiera tener además peso, inclusive internacional, para acompañar las denuncias del país. Que puedas tener en mano. Pero ciertamente, bueno, es difícil, entonces yo también asumí la elaboración del libro como una actividad, una acción militante, y entonces, primero que todo el mundo debe hacerlo. En libros de este tipo hay que citar a las fuentes. Claro. Hay muchos compañeros y compañeras que... hay mucha orientación para seguir investigando. Sí, y eso es un esfuerzo de otros compañeros y compañeras que debe ser visibilizado. Entonces yo asumí también como una acción militante de todos aquellos que de repente también no han podido todavía publicar o no han podido publicar porque tienen investigaciones bien interesantes y lo sumando, ¿no? ¿Y podría ser esto un audiovisual? ¿Podría convertirse en un audiovisual? Sí, perfectamente, claro. Que a esa propuesta, Prensa BTV, hay mucho sería material. muy interesante hacer un audiovisual teniendo este libro como guía. Sí, hay mucho material, claro, perfectamente, hay mucho material al respecto. Y es una investigación seria, una investigación en la que uno puede confiar. En el caso tuyo, Clodovaldo, hablábamos de, bueno, ya decías tú que habías encontrado pues este apoyo con Badel Hermanos Editores, con La Iguana y con Trinchera. En este caso, ¿tú estarías de acuerdo en que esto se convirtiera en yo lo vería como una serie televisiva de varios capítulos, más que una película, que sería apasionante porque hay muchos detalles y sería muy divertido además hacer videoforos, así como se podrían hacer foros sobre la novela? ¿Tú qué dices? Bueno, tú planteaste en la primera comunión de la novela, planteaste el tema de la película. Por cierto, acababa de morir Román Chalbaud. Decíamos que Román habría sido un excelente director para esta novela. Bueno, yo creo que sí tiene, digamos, imágenes, ¿no?, suficientes como para eso, pero es un tema, es un área que no Bueno, Villa del Cine, dejamos esta propuesta y también aquí en BTV podría ser un unitario o un seriado televisivo o una película para la Villa del Cine. ¿Te ha costado? No te ha costado publicar tus cosas, porque es que ya tú vienes con una experiencia, te conocen y ya saben que lo que tú presentes es de calidad. Sí, yo creo que uno tiene una gran ventaja, ¿no? El periodismo te da esa gran ventaja, el haber hecho tanto periodismo da una gran ventaja para que seas considerado especialmente por las editoriales, ¿no? En el caso de Reinventario, bueno, era un material que yo tenía acumulado allí durante prácticamente toda la vida, ¿no? Y hablando con Ernesto Villegas, que en ese momento... Tenía la editorial esa. Sí, que no, en ese momento no era ministro. Nosotros mismos. Y ellos habían creado esa editorial Nosotros Mismos, que era un poco irónico el nombre, ¿no? ¿Quién te lo editó? Nosotros mismos. Sí. Era como una especie de autoedición. Claro, que era una referencia a Artigas, ¿no? Aquella frase de Artigas, que no podemos, algo así como que no podemos confiar sino en nosotros mismos. En nosotros sí, mismos. Bueno, y él decidió publicar y se publicó, se difundió.
Y en este caso, bueno, también esa serie, digamos, de causalidades que yo señalaba, yo fui esa vez a 4F a hablar de otro libro, que era un libro que se estaba haciendo para 4F, que se hizo finalmente, ¿no? Y ese día fue que entré en contacto con Badel Hermanos Editores, y luego se venía trabajando en la Iguana acerca de esta idea. Era una idea que andaba por allí, que terminó cristalizando con este libro y con Conversaciones Descoloniales, que también ha tenido por cierto, mucho hablando impacto. de conversaciones descoloniales, ahora se inicia un ciclo de charlas en el CELAR, que ahora asume el nombre de Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos. Pedro Calzadilla, te felicitamos por iniciar con el debate de ideas toda la semana en la tarde. Correcto. Y uno de los temas va a ser ese libro. Valentina, cerremos contigo este segmento. La biblioteca de los libros rechazados. Ustedes tendrán muchos libros que no se podían publicar o que en el momento no se pudieron publicar. Tendrán una lista, ¿no?, en la editorial. Sí. Sí, yo creo que toda editorial, y bueno, nosotros que tenemos más de 800 títulos publicados en estos 50 años, pues es evidente que debe haber una biblioteca de libros rechazados. Pero naturalmente, por ejemplo, hay cosas que también yo creo que confabulan para que un libro logre finalmente publicarse, ¿no? En el caso de Clodovaldo, cuando yo me entero que está escribiendo una novela de ficción que en realidad no entra dentro de la línea editorial de Badel Hermanos, que es jurídica o política, ¿no? Pero al hacer la alianza se valida. Aunque hemos publicado novelas. Sí. Pero la oportunidad de tener en nuestro catálogo y también de divulgar la pluma de Clodovaldo era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, y por eso nos empeñamos mucho en lograr que este libro saliera a la luz, porque al contrario de lo que mucha gente esperaría de Clodovaldo, era sorprender al público lector con esta novela de ficción. Sí, bueno, libro aprobado. Ya venimos con más de la librería mediática. En la próxima parte vamos a hacer unos minutos de ese debate eterno, libro digital, libro de papel, a partir del Un Minuto para el Libro que hace nuestra productora Fátima Flores, y en este caso se refería a los libros de la librería mediática. Ya venimos con más. Un minuto para el libro. Libros en casa con la periodista Fátima Flores. Hoy hacemos un minuto para el libro con los libros del programa. En cada programa de la librería mediática están presentes los 3 libros. El primero de ellos hecho en papel y el resto en digital. Estos libros contienen transcripciones de muchas de las entrevistas realizadas en radio y televisión, así como reseñas de libros y artículos de prensa, fotografías y la crónica de más de 2 décadas de actividad. El libro Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión está presente en papel y digital. Este libro está hecho especialmente para leer en voz alta a nuestros niños y niñas. Cuenta con actividades y propuestas para que se interesen en los libros. Descárgalo gratuitamente. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro. Bueno, digital, de papel, es una discusión que hemos venido propiciando y que se propicia pues desde hace muchos años, sobre todo cuando el libro digital alcanzó como una meseta y ahí se quedó, porque la gente se empezó a dar cuenta de que no estaba adquiriendo ni descargando nada, sino como que un derecho a leer un rato, y que cuando cambiaran la codificación de lectura lo ibas a perder, o cuando se te dañara el dispositivo ibas a perder el libro, mientras que el libro de papel tiene una permanencia diferente. Y además el libro de papel uno lo lee y nadie sabe cuándo lo está leyendo, mientras que el libro digital va quedando la huella digital de lo que uno hace, no hay privacidad, etcétera. Además nosotros no tenemos control sobre esos códigos digitales.
Pareciera que el problema está, o sea, para nosotros, por ejemplo, con los 3 libros de la librería mediática, sentimos como una especie de frustración, porque el primer libro se hizo en digital y en papel, estamos contentos. El segundo y el tercero solo en digital, entonces es como si no existieran. Sí. Y el libro de cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión también está en digital y papel, estamos satisfechos. Se hizo en papel, está en algunas bibliotecas y también se divulga en digital. ¿Qué pasa con ustedes como lectores y como autores? No he visto el PDF de este libro, creo que solamente se hizo en papel, en tu caso. En el Infancia bajo asedio. Sí. No, nosotros también tenemos el libro digital, pero hemos estado concentrados en el tema del libro. Y además que a la gente le gusta mucho el libro en físico. Sí. Yo esperamos ahorita en noviembre, sí, claro, el libro digital te da la herramienta, la posibilidad de masificación, claro, ¿no? Y además nacional e internacionalmente. Sí. Internacionalmente sí le hemos compartido bastante en PDF. Pero yo como el libro lo he estado también, digamos, discutiendo en grupos, en movimientos de mujeres, en las regiones, en las comunidades, tratando que sea un instrumento también realmente de lectura. La gente, todo el mundo siempre lo que dice, yo quiero mi libro. Claro. O sea, yo te lo puedo mandar, pero yo quiero mi libro. Entonces, yo creo y a raíz de la pandemia también que golpeó tanto a las editoriales, nosotros deberíamos hacer todavía un mayor esfuerzo en el país para apoyar las editoriales, porque a veces también, cuando estamos hablando por qué no se publican tantos libros, a veces es porque también realmente la pandemia y el bloqueo ha tenido un impacto en las editoriales, ha tenido un impacto en las librerías, ha tenido un impacto en la importación del papel, claro, sí. Yo también diría devastador, que ha golpeado profundamente. Entonces, nosotros necesitamos tener mayores herramientas para poder editar los libros, porque a la gente le gusta el libro, o sea, el libro tiene una conexión, por lo menos esta portada es una portada provocadora, o sea, la trabajé yo el concepto conjuntamente también con Antonio Figueroa, que fue quien hizo el diseño hermoso, que es, estos son los niños que están en el mural de la patria que hizo Guayasamín, que está en el Congreso de la Asamblea del Ecuador. Y esto es una invitación a que son los niños, los llamados niños de la patria, que, bueno, en ese caso están pensados para, ellos desafían a los asambleístas qué van a hacer por nosotros. En este caso la portada es, bueno, son los niños que te están viendo, qué vas a hacer, qué vamos a hacer contra el bloqueo. Tiene como más impacto el papel, ¿no? Porque claro, tú vas a una conferencia, por ejemplo, nosotros hemos dado conferencias sobre la librería mediática, entonces le decimos a todos, no se preocupen, son 500, tenemos un libro para cada uno, y todo el mundo, Entonces cuando termina como el libro, no, es un link. O sea, como si no fuera el libro, ¿entiendes? Claro, o sea, está bien como complemento, pero no que sustituya al libro de papel. Sí. Y tú muy bien dices que las medidas coercitivas unilaterales, nosotros tenemos años denunciándolo, han tenido un efecto devastador en el sector libre, y nosotros nos gustaría que ahora que hay esta efervescencia en todos los sectores, pues que todos los sectores también ayudaran a que todos los sectores ayudaran a que el sector libro vuelva a ser lo que llegó a ser en un momento en Venezuela gracias a la Revolución Bolivariana. Sí. No puede ser que haya más de 200 librerías cerradas, no puede ser que haya editoriales que tienen que ajustar un medio con otro para poder hacer un libro, no puede ser que no haya distribuidores, entonces haces el libro y ay, ¿cómo lo distribuye? Eso es un problema que tenemos pendiente de solucionar. En el caso de ustedes, sí. 30 segundos nada más. Y te iba a decir, por ejemplo, en la experiencia del libro es en todas las edades. Porque a veces también toda la gente, no, es que el libro solo es los adolescentes contemporáneos, que es lo que les gusta rayar. No, de mi experiencia, y sé que en otros temas, los muchachos, lo que yo he conversado, por ejemplo, en liceos, en comunidades, todo el mundo quiere el libro. La gente lo que quiere es el libro porque le gusta llevárselo, rayarlo, tenerlo en la noche. Es una conexión distinta, un sentido de pertenencia que no puedes tener con una lacta, una computadora, que no puedes dormir al lado de eso, por ejemplo. Sí. En el caso de ustedes, hay una complementariedad muy buena en el libro de Clodovaldo porque se montó en digital, tiene muchas descargas y está en papel. O sea, que es algo de lo que ustedes se sienten satisfechos. Pero tú como lectora, ¿cómo te sientes mejor? No, nosotros somos defensores del libro de papel y la verdad es que, bueno, todo demuestra que el libro de papel sigue siendo la preferencia de los lectores. Traje unos datos estadísticos de una encuesta, un estudio que hizo la UNAM en México acerca de este debate del libro de físico o el libro de papel. Y por contrario, lo que realmente se suele pensar
Los que más leen libros digitales son las personas entre 45 y 54 años, porque normalmente se piensa en la juventud, lo digital, ¿no? Pero no, y debatí con esto en un foro también con Roberto Malaver, sí. de que leer, Roberto Malaver es un lector que anda con su Kindle para arriba y para abajo. Y fíjate la edad de Roberto, entonces los lectores que más están acudiendo al libro digital son este rango de edad, pero estadísticamente la preferencia en compra, en lectura, sigue siendo el libro en físico. Sí, así tú que... también en tu libro, y con eso terminamos, tú también en tu libro haces una referencia a un librero muy loco que está allí en la calle y que no solamente tiene unos tesoros en papel que no se sabe bien de dónde los saca, sino que también te da datos para unas investigaciones en la computadora. O sea, es también el libro un llamado a reflexionar en todas esas cosas, ¿no? Así es. Ese es un librero muy parecido a Isidoro. Sí, muy loco, sí. Sí, fíjate, a mí me han dicho las personas que me han comentado que ha tenido tantas descargas el libro, pero mucha gente dice, pero yo lo quiero impreso. Claro, lo lees en digital, pero lo quieres en papel. Sí, porque, lo quieres en papel. Sí, la gente dice que, oye, que ponerse a leer de una pantalla, sobre todo es un libro bastante extenso, no, es complicado. Es cansón y además... Y aunque te ya demostraste que te gusta, porque por ejemplo tienes muchas descargas, después la gente como que se queda con más aún, ¿no? Yo quiero es mi libro para guardarlo. Fíjate, yo, como un tesoro. Pues, Gerardo Fernández Noroña, el diputado mexicano, también ha sido candidato a la presidencia de México, recomendó en estos días este libro de un húngaro, un libro escrito a mediados del siglo pasado, de János Szekely, Tentación. Es un libro que es devastador, que te deja pensando en todas las injusticias que no son de ahorita, son de siempre. Todas las luchas que ha habido en la humanidad, el hambre, la soledad, el maltrato a los niños. Es un libro que habla mucho del maltrato a los niños. Yo lo estoy leyendo, pero yo lo quiero en papel. Entonces yo lo tengo ahí, yo lo deseo en papel. O sea, el libro digital no mata el deseo por el libro de papel. Y bueno, vamos a terminar nosotros haciendo una invitación a que no se queden en propuestas esto que hemos dicho. El libro de Anaí Arismendi merecería una divulgación convirtiéndose en un documental audiovisual que ella pudiera tener en mano para todas las denuncias a las que tú, en los escenarios a los que tú tienes acceso. Y el libro de Clodovaldo sería una excelente película que de verdad nos haría sentir orgullosos, otras no tanto, porque hay películas que se hacen aquí que realmente lo que dan es lástima. Yo no sé qué es lo que hacen en los festivales internacionales. Una película como la de Clodovaldo nos enorgullecería como venezolanos. Ayer el presidente Nicolás Maduro y su equipo de trabajo visitaron el Museo de Cultura de Valencia por el 65 aniversario del premio Salón Arturo Michelena. Fue un gran acontecimiento porque hacía 15 años que no se hacía ese premio. Y hoy se inaugura, hoy en la mañana, en el estado de Aragua, la Bienal del Sur. Así que le deseamos éxito a nuestra querida Mari Peñán, que asume desde ahora la presidencia de Museos Nacionales, y a todo su equipo. Mari venía desempeñándose en Librerías del Sur y Distribuidora de la Cultura. Ya hablaremos de ese tema con su nuevo director en otro programa. Entonces nos despedimos nosotros invitándolos a leer siempre, a leer de todo y a que disfruten de este noticiero cultural, a que busquen los libros en librerías y ferias del libro Infancia bajo asedio de Anaí Arismendi y Esa larga infinita distancia de Clodovaldo Hernández, y todos los libros de La Iguana Ediciones, de Editorial Trinchera, y por supuesto de Badel Hermanos Editores, que de donde estés, Manuel, seguro nos estás viendo con mucho amor. Y a Teresa, que sí nos está viendo por televisión, un fuerte abrazo. Hasta el próximo programa. Cumple 100 años la cadena de librerías Casa del Libro en España. Casa del Libro, cadena de librerías española, con 55 sucursales, organizó la exposición 100 años de historia por su cumpleaños y una exhibición con los libros más leídos en 100 años. Busca más anécdotas en redes con la etiqueta 100 años leyendo juntos. Ferias del Libro. Ferias del Libro. Luego del éxito de la Feria del Libro de Caracas de Fundarte Alcaldía de Caracas en su edición 14, tuvo lugar del 21 al 24 de septiembre el primer Festival del Libro y la Lectura en la terraza del Parque Cerro Verde, Los Naranjos, que visitamos.
fue organizado con el apoyo de empresas de distintos rubros del sector privado. Luego vendrá una nueva edición de la FILUC, Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, y la FILBEN, Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tendrá lugar en El Laguito, Caracas. El Centro Nacional de Estudios Históricos, CNH, tiene nuevo presidente. El Centro Nacional de Historia ha sido asumido recientemente por el historiador Alexis Corredor, designado por el presidente Nicolás Maduro. Pronto anunciaremos las nuevas responsabilidades de Alexander Torres, que estuvo al frente del CNH por 4 años. Tomás Mesones en actividad muralista en Sudáfrica. Recientemente, nuestro compañero de labores de BTV, Tomás Mesones, visitó Sudáfrica para actividades con la brigada muralista César Rengifo de Venezuela. Feliz cumpleaños a El Correo del Orinoco. Recientemente estuvo de cumpleaños 14 El Correo del Orinoco. Enhorabuena a ese gran equipo periodístico. Escuchemos el único registro de voz de la escritora británica Virginia Woolf. Esta es la voz de Virginia Woolf. Este registro fue grabado por la BBC en 1937. Words, English words, were full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is a... You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity, it is part of other words. In order to use new words properly, you would have to invent a whole new language, and that, though no doubt we shall come to it, is not...
Chao.